te damos gracias, Dios, y queremos entregar ese momento a Dios en tus manos, oh Espíritu Santo de Dios, porque tú sabes, oh Señor, lo complicado y lo difícil que puede ser parar aquí delante y predicar de tus maravillas. Es muy difícil, Señor. Te pido que sea tu Santo Espíritu el que me ayude en esta predicación y que también, Señor, abra las mentes y el corazón de cada uno que está aquí en esta mañana, Señor, para que tu palabra, Dios, esa semilla, pueda sentar en buena tierra y producir frutos. En el nombre de Jesús te entrego este momento, Señor. Amén, Dios. Amén. Capítulo 11, versículo 30 y 31. Hoy predicaremos de estos dos versículos. Y justo hoy hablaba Gerson en la escuela dominical sobre, al principio del libro que él citaba, sobre la cuestión de la caída del muro de Jericó. Y digo, pues justo voy a predicar también del tema ¿no? Dice así la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11, a partir del versículo 30 y 31, dice: por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no padeció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Amén. Así que, hermanos, es un desafío, ¿no?, predicar de este tema, y es un tema muy bonito, muy precioso, ¿no? Pero para entrar en contexto, y sé que la gran mayoría ya conoce la historia, pero debo de explicarles el contexto, porque yo no puedo llegar aquí simplemente y ya predicar que por la fe cayeron los muros de Jericó. Eso, para ponernos en contexto qué es lo que está pasando, ¿no? Vamos a explicar un poco para recordarnos qué es lo que pasó. La nación de Israel era una nación escogida por Dios, una nación que tenía una promesa de Dios para heredar la tierra de Canaán, que era una tierra, como nosotros sabemos por medio de la Biblia, una tierra muy fértil, muy buena. Pero, hermanos, debido a la incredulidad de esta nación, no pudieron entrar y heredar la tierra. Dios no permitió que ellos entrasen porque dejaron de confiar en Él, en el Dios Altísimo, para confiar en ellos mismos. Ellos pensaron que quizás aquellas tierras eran demasiadas buenas, quizás pensaron que las ciudades eran demasiadas grandes, quizás que eran muy fortificadas, quizás pensaron que aquel pueblo, como han dicho ellos mismos, les iban a comer como si fuesen langostas. Tenían miedo, tuvieron miedo de la población que vivía allí. Y por su falta de fe, no pudieron entrar en la tierra prometida. Quizás estáis pensando, pero si estás hablando que las murallas de Jericó cayó, llegaremos al punto. Todavía estamos en el contexto. Recordamos también que, aquí empieza a venir el tema, de los 12 espías que envió Moisés, solamente Josué y Caleb volvieron con valentía y fe que Dios les había entregado aquellas tierras. O sea que Moisés envió a 2 espías para espiar la tierra, para ver. Y de los 12, solamente 2 han visto la tierra y han confiado en la promesa de Dios. Y ellos vieron que Dios había entregado la tierra a la nación de Israel. Pero la nación de Israel prefirió oír y dar más crédito a las dificultades, prefirió ver más los problemas y las pérdidas que los beneficios que Dios había prometido. Al ver las dificultades, al ver la fortaleza que era, tuvieron miedo y prefirieron centrarse en las dificultades que en las promesas que Dios había hecho. Y no se levantaron para conquistar la tierra. En vez de eso, ¿qué hicieron ellos? Ellos recibieron como palabra suprema la palabra de los 10 espías malos. En vez de estar atento a la palabra de Dios, de la promesa que había, prefirieron escuchar la palabra de los 10 espías malos. ¿Qué es lo que han hecho? Han puesto la palabra de ellos por encima
de la palabra de Dios. Mira lo que dicen en Números 14 a partir del versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, fijaos a qué punto llegaron ellos: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Echando por tierra toda la palabra de Dios para ellos. Y esa fue la petición de ellos. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Cuando ellos dijeron, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto, pues Dios oyó las súplicas de ellos. A veces pensamos que Dios no oye nuestras oraciones, ¿verdad? A veces pensamos que Dios no está oyendo nuestras súplicas, pero Dios oyó las súplicas de ellos. Ellos pidieron que ojalá murieran o en Egipto o en el desierto. Y eso pasó. Así que, hermanos, quería traer una pequeña aplicación a nosotros. Así que, a modo grueso, quiero decir, sobre el porcentaje, ¿no? El porcentaje de los 12 espías que Moisés envió. Si hacemos las cuentas, menos de un 2% de los espías estaban de verdad creyendo en las promesas de Dios. Hermanos, ese porcentaje, tristemente, en la iglesia del Señor del día de hoy, de todos los que estamos aquí, hay un porcentaje muy pequeño, eso es verdad, de que realmente creen en las promesas de Dios. Eso fue lo que estaba pasando aquí con esos 12 espías. De los 12 enviados, todos los 12 han visto todo lo que Dios ha hecho con ellos en el desierto. Los 12 han participado de los milagros, del cuidado que Dios ha tenido con ellos. Pero regresaron y solamente 2 tenían la fe suficiente en las promesas del Señor. Solamente 2. En el medio cristiano, hablando de porcentaje, es así, hermanos. Es duro decir esto, pero en la iglesia del Señor realmente hay un porcentaje muy pequeño que de verdad cree en las promesas del Señor. Eso significa muchas cosas. Que esos 2 espías buenos, por supuesto, tendrían que sobrecargar y trabajar mucho más duro, porque ahora solo eran 2. En vez de ser 12 trabajando, ahora solo 2 trabajaban. Cuando el porcentaje de la gente que tiene esa fe de verdad, verdadera en Dios, es baja, pocos tienen que trabajar mucho. En vez de que todos trabajemos poco, no. Pocos tenemos que hacer mucho más esfuerzos para lograr. Ahora, después de 40 años en el desierto, después de todo, después de que toda aquella generación murió ya en el desierto, vuelven otra vez, pero vuelve de aquella generación solamente Josué y Caleb, con una generación nueva, de los que habían nacido ahí en el desierto. Y esta vez ahora vienen sin temor, para ahora cumplir los designios del Señor, que era el de conquistar la tierra. Lo que estamos hablando, en el versículo 30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Jericó, mis queridos, era una auténtica fortaleza. Nosotros vemos las películas, pero no solo las películas, sino que vemos la arqueología, y hay muchos documentales que hablan de las murallas de Jericó, que van ahí, que estudian y que ven que realmente había unas murallas, ¿no? Dicen que eran muy grandes, los muros de fuera tenían 4 metros de espesor, una pared de 4 metros de piedra, 5 metros de alto,
Pero no era solo esto, sino que había esta muralla, había un hueco, un espacio donde había casas incluso, y luego había otra muralla, había dos murallas, no solo una. Otra aplicación para nosotros. Dios no se agrada de personas inactivas. Estamos viendo aquí en la historia de los llamados héroes de la fe. Estamos viendo a cada predicación que estamos haciendo, vemos que estos hombres, estas personas se levantan y luchan por los ideales que Dios tiene para ellos. No están esperados, cruzados con los brazos esperando, no. Ellos se levantan y luchan. Los cristianos, hermanos, somos un cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Hoy estamos en el cuerpo de Cristo, hoy estamos fuera del cuerpo de Cristo. Quiero que tú pienses en tu corazón si de verdad tú participas del cuerpo de Cristo o si tú estás fuera del cuerpo de Cristo. Solo te digo una cosa, fuera del cuerpo de Cristo no hay vida. El que se aparta del Señor está muerto. Vuelvo a repetir el versículo. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Estoy leyendo varias veces para que quedemos con esto. Que por la fe, fue por la fe. Yo te pregunto, los muros cayeron porque, como vemos hoy, había tanques de guerra tirando bombas en el muro. ¿Acaso estaba la gente con los picos y pico pala, que se dice aquí, ¿no? Con pico pala, ahí, con el pico, intentando quitar las piedras para que el muro se cayese? No, dice el texto que los muros, ¿qué pasó con los muros? Los muros se cayeron. Nadie ha hecho nada. Nadie ha tirado una bomba, ni ha ido con un pico para quitar una piedra. Pero ¿cómo así que se cayeron los muros? Hermanos, por más grande que sea el muro, el que da la victoria, el que derruba el muro es Dios. No es por tus esfuerzos. Sea el muro que sea, quien derriba es Dios en la vida del cristiano. Es Él. No es por nuestras fuerzas. La batalla la gana Dios por nosotros. Pero aquella primera generación no confió en Dios, sino que se enorgullecieron. Se creían que eran, ¿no? No. Ese pueblo es así. Nosotros tomamos nuestra decisión, nosotros regresamos. Y creían que iba a ser a su manera. Ellos, cuando oyen de Moisés lo que Dios iba a hacer con ellos, wow, se quedaron asustadísimos y tomaron decisión y quisieron ir con sus propias fuerzas a la guerra. ¿Qué podemos hacer nosotros, hermanos, si Dios no va delante? Estoy hablando para nosotros los cristianos. Verdaderamente, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros si Dios no va delante? No podemos hacer nada. Y si hacemos, todo nos sale mal. Ellos creían que ya no necesitaban a Dios, ya estaban ya en plena rebeldía, ¿no? En la historia que os estoy contando, el pueblo rebelde no quiso subir para conquistar la tierra cuando Dios mandó. Vinieron hablando y tuvieron miedo y no, cuando Dios les dijo que tenían que ir, no fueron. Pero entonces Moisés, en el nombre de Dios, habla de las consecuencias por la desobediencia que ellos iban a recibir. Porque hay consecuencias cuando Dios te está diciendo, mira, eso es lo que tú tienes que hacer, y tú no lo haces, hay consecuencias. Porque Dios es Padre, Dios es bueno, hermanos. Hablamos, cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, es lo mismo. No es para el mal del hijo, lo hacemos para el bien. Dios había dicho una cosa, no han querido. Pues ahora hay consecuencias. Y ahora Moisés habla a ellos sobre su rebeldía. Está en Números 14, a partir del 22, voy a leer yo, pero si queréis abrir.
Números 14, a partir del 22, bueno, 22, 23. Dice así: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Esa es la consecuencia por el pecado. Pecado de desobediencia, porque Dios les estaba dando una tierra. Y hermanos, como habló Gerson aquí en la escuela dominical, como hemos visto todo lo que Ramón Gómez ha dicho aquí también, que la naturaleza en sí da gloria a Dios, pero el hombre, cuando tiene que dar gloria a Dios, mire, el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. La misma naturaleza alaba a Dios. Sin embargo, el hombre no alaba a Dios como tiene que alabar. No adora a Dios como tiene que adorar. La naturaleza en sí alaba a Dios, pero el ser humano, ¿por qué será? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dureza es esta? ¿Por qué no entendemos que Dios es Padre y tiene lo mejor para nosotros? Y el Señor nos ha dejado su palabra, su palabra. Cuando el pueblo de Israel oyó las consecuencias a causa de su rebeldía, lo que dijo Moisés, lo que iba a pasar, entonces ahora se envalentonaron, no sé si es así se dice la palabra, y bueno, y quisieron ir a la guerra, ellos solos. Y fijaos, otra vez Moisés les advierte, pero Dios no está con vosotros. Dios no está en medio vuestro. O sea, ya no estáis dentro del plan de Dios. Esta tierra sí la vamos a conquistar, pero en este momento Dios no estaba con ellos, pero se envalentonaron y fueron y subieron a guerrear. Y salieron como perritos esos cuando uno suelta un petardo, ¿no? ¡Pah! Salió y perdieron la batalla, perdieron la guerra. Eso está en Números 14, si queréis, luego en casa podéis ver. Así que, hermanos, hay varias maneras de rebelar contra Dios. Y muchas maneras son muy sutiles, casi imperceptibles, pero es rebeldía contra Dios. Muchas veces no nos damos cuenta y nos estamos rebelando contra Dios. Hoy día muchos cristianos que por la dureza de su corazón y rebeldía hacia Dios están siendo derrotados. Nosotros vemos y podemos ver, porque Dios no es un Dios de derrota. Y estamos viendo aquí que Dios es un Dios de victoria, un Dios que batalla por nosotros y conquista por nosotros y que no depende de nosotros para nada. Estamos viendo en lo que estamos oyendo en esta mañana. Pero muchos cristianos parece que prefieren vivir en derrotas, prefieren vivir derrotados. ¿Has parado para pensar por qué tus finanzas no van bien? ¿Has parado para pensar por qué tu matrimonio no va bien? ¿Has parado para pensar por qué en tu familia no hay comunión? Estas derrotas son derrotas del enemigo. ¿Pero por qué Dios permite? Porque no hacemos caso a lo que Dios nos está advirtiendo domingo tras domingo. Hemos venido aquí solamente para escuchar, solamente somos oidores de la palabra, o nosotros somos oidores de la palabra. Nosotros somos verdaderamente discípulos de Jesucristo. ¿Seguimos a Jesucristo? Hermano, es Dios quien gana la batalla por nosotros. Es Él. Tenemos que confiar en eso. Es Él. No es por nuestras propias fuerzas. Es Dios quien lucha por nosotros. Es Él quien lucha por nosotros. En Josué, capítulo 6, a partir del versículo 1, dice, ahora la nación entra
en la tierra prometida. Y ahora, Josué 6, a partir del 1 dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Había un miedo extremo. El pueblo ahí de Jericó ya no salía, estaba cerrada la ciudad. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¡Wow! ¿Cómo puede ser esto, hermanos? Un ejército marchando sin usar ninguna arma, nada. Es Dios quien lucha y quien derriba las murallas de nuestras vidas. Pero Dios prueba la fe de ellos. Dios prueba la fe de ellos hasta el último momento. Porque fijaos la fe que tiene que tener. Si Dios te dice hoy día que tú tienes que dar estas vueltas, no sé, en alguna situación de tu vida, que tú tienes que hacer determinada cosa, ¿lo harías? ¿O dirías, wow, eso es imposible? ¿Por qué voy a dar vueltas a este muro y él se va a caer? Pero si Dios te dice, es porque Él va a derribar el muro, no eres tú. Esa es la incredulidad que tenían ellos. Mis queridos, no era por las vueltas, no era por la cantidad de vueltas, sino que Dios estaba probando la fe de ellos. Es difícil, cuando leemos este texto y vemos un ejército, la gente se reía de encima de los muros de ellos, y ellos ahí dando la vuelta, confiando en el Señor, que era el Señor quien iba a derribar, porque claro, ahí estaba ahí un ejército arriba, mirándoles y riéndose de ellos. Mírales, ¿qué hacen? Dando vueltas a la ciudad. Han tenido que tener fe. Porque si fuese solo un día, no, fue 6 días. Y luego el 7º día tuvieron que dar otras 7 vueltas más en Jericó. Qué difícil que es para el ser humano. Pero Dios tiene que despojar de nosotros ese orgullo, ¿verdad? No queremos hacer porque, no, yo, ¿cómo voy a someterme a esto? Pero Dios prueba nuestra fe en medio de la dificultad, pero al final Él nos da la victoria. Así que si estás con los brazos cruzados, estás equivocado. Tienes que decidir de qué lado estás. ¿Estás con Josué y Caleb o estás con los otros 10 espías malos? ¿Con cuál? ¿De qué lado estás? ¿Quieres luchar confiadamente que Dios te va a dar la victoria? ¿O prefieres mirar tus problemas y creer que tus problemas son estos y ya está, yo me quedo aquí y Dios no va a hacer nada por mí y yo tengo que buscarme las castañas, como se dice aquí, yo solo? Eso no funciona para los cristianos. Cuando queremos buscar nosotros por nosotros mismos, no sale bien. No sale bien. Dios está dispuesto a luchar por nosotros y ganar las batallas por nosotros. Así que no debes preferir quejarte de la situación que tú estás viviendo. No debes pensar en que va a murmurar contra Dios y te va a salir bien, o a murmurar contra la iglesia, incluso del Señor, pensando que te va a salir bien. Debes decidir, o estoy con Josué y Caleb, o estoy con los espías malos. Y ahí hemos visto ya las bendiciones y las maldiciones. ¿Cuál prefieres? ¿Prefieres las bendiciones?
tienes que estar del lado de Dios. ¿Prefieres las maldiciones? Da las espaldas a Dios y ya está. Pero hay consecuencia. Solo pido que tú reflexiones un poco en esto. Así que vamos al segundo versículo, el versículo 31. De hecho, el título de mi predicación es: por la fe de algunos, muchos serán salvos. Amén. A veces pocos, el porcentaje que estaba hablando yo antes, pocos tienen esta fe, pero están arrodillados y están orando por aquellos otros que van a arrastras para que sean salvos. Y Dios mediante, ellos lograrán la salvación también. Pero es por la fe de algunos. Muchas veces es así, hermanos. Por la fe de algunos, muchos son salvos. ¿Cuántos testimonios tenemos aquí mismo en la iglesia de personas que hemos estado orando, de hermanos que han estado hablando del Señor a otro, ya casi en el lecho de muerte, pero que han reconocido al Señor? Porque ha habido alguien que ha tenido fe y ha estado orando y trabajando por la salvación de esta persona. No ha estado con los brazos cruzados esperando que Dios fuese. No, tú estás aquí no es por casualidad. Dios te quiere usar. Ponte en las manos de Dios. Hebreos 11:31, versículo 31 dice: por la fe Rahab, yo creo que la pronuncia en español es Rahab, o es Rahab. Rahab, vale. Es que yo escucho por ahí en algunos vídeos Rahab, entonces yo digo, ¿es Rahab o es Rahab? Bueno, Rahab. Igual que en portugués entonces, Rahab. La ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hermanos, Rahab pertenecía al pueblo amorreo. Ella vivía ahí. Pueblo malo, rebelde, despreciable, hacía maldades. Un pueblo idólatra, pueblo depravado. Ahí vivía Rahab. Y ella también participaba de lo mismo. Era prostituta, era su profesión. Leamos Deuteronomio 20, a partir del 16. Fijaos en esto. Lo que Dios va a hablar aquí de este pueblo. Pero de las ciudades de estos pueblos, o sea, el pueblo, la generación de Israel entra a conquistar las tierras. Y mira lo que Dios dice. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñe a hacer según sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Fijaos de dónde era Rahab y lo que era Rahab. Así que Rahab sería condenada juntamente con su gente, por supuesto que sí, porque Dios le había dicho que todos deberían ser condenados. Pero hermanos, la fe, por la fe de Rahab, fue salva. Es que cuando tú ves que Dios determina que todos deberían ser destruidos, fijaos el amor de Dios. A veces decimos, no, es que Dios es malo, ¿ves? Manda destruir. No, no. Hay oportunidad. Si te arrepientes, Dios te salva. Pero hay que haber arrepentimiento. Y nosotros vemos la actitud de Rahab. No solo arrepintió, sino que se entregó al Señor, creyó en el Señor. Y vamos a observar el testimonio de Rahab para que veamos que ella ya había oído hablar de ese Dios todopoderoso. Ella ya tenía en su corazón. Pero es verdad que la situación de Rahab era difícil. Si a nuestros ojos vemos, es imposible. ¿Cómo puede una prostituta que vive en una nación depravada, pues ese es su sitio, ¿no?
prostituta, depravada, ¿cómo puede llegar a ser salva? ¿Hay oportunidad para ella? Por supuesto que hay oportunidad. Y Rahab, mira, en Josué capítulo 2, a partir del versículo 9, dice, ella hablando ahora con esos espías que ella había escondido ahí en su casa. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya están desmayados por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Gloria a Dios por esto. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, fijaos la fe de esta mujer, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a de mi madre, y mis hermanos y hermanas, y a todo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Gloria a Dios. Rahab había oído de las maravillas de Dios, los milagros que Dios había hecho con el pueblo, y sin que nadie le predicase, creyó. Por oír de ese Dios magnífico, lo creyó. Sin embargo, toda la generación que hemos visto antes de Israel, no creyeron y no entraron en la tierra. La primera generación no entró. Ahora una prostituta de una nación depravada cree, solamente en oír. Y la gente está andando con Dios, viendo los milagros, viendo los libramentos de Dios. Llega un punto, deja de creer. Pero no fue así con Rahab. Y ellos quedan de que iban a poner ahí una cuerda roja, ¿no? Por la ventana. Y que por medio de esta cuerda se vería como señal para que cuando el pueblo viniese a conquistar, viesen y salvase a los que estaban en aquella casa. Hermano, ¿qué es lo que nos acuerda de esto? La salida, ¿verdad? Del pueblo de Egipto. No es lo que la Pascua, ¿no? Cuando Dios ordena a matar los corderos y pasar en los umbrales la sangre. Porque entonces ahora, cuando veía el rojo de la sangre en las puertas, el ángel no entraba a matar los primogénitos. ¿No es así? Ahora fíjate lo que está pasando con Rahab. Queda con ellos. Mira, poner aquí en la ventana esta cuerda roja y cuando nosotros... Pero aquí entra un montón de cosas que vamos a resumir para no alargar mucho, pero fijaos la fe que ha tenido que tener. No solo el pueblo, porque dar la vuelta y creer que esos muros se iban a caer, tiene que tener mucha fe. Pero Rahab, la fe de Rahab, que desde el primer día la cuerda ya estaba puesta, porque ella no sabía cuántas vueltas iba a dar, ¿verdad? Desde el primer día ya estaba puesta la cuerda. Toda la gente que podía ver esta cuerda ahí, ¿qué significaba esta cuerda? Ella arriesgó su vida poniendo esta cuerda, porque ¿qué es lo que significa esa cuerda roja colgada por la ventana? Y claro, la gente pasaba y sabía, y recordaba, y veía, mira, ahí está la casa de Rahab. Y otra vez, ahí está la casa de Rahab, ¿no? Así que una fe tremenda, no solo de esta mujer, sino del pueblo. Ella creyó que sería salva poniendo esta cuerda ahí. Y me acordé de la Pascua, cuando
cuando hubo el sacrificio, ¿no? Y todo eso, ¿qué es lo que nos recuerda? La cruz de Jesús, la sangre de Jesús, tanto el Cordero Pascual de la época de la Pascua, aquella sangre representaba la sangre de Jesucristo, que solamente por medio de la sangre de Jesucristo logramos la salvación, ¿no es así? Por medio de la sangre de Cristo. La sangre en el portal de las casas significaba salvación. La sangre de Cristo. Ahora, esa simple cuerda colgada ahí significaba salvación para Rahab. Significaba que Cristo, por medio de la sangre de Cristo, aunque él todavía no había venido, pero ya apuntaba a la cruz de Cristo, a la salvación, hermanos. Así que ella, por fe, obró, actuó, pero por fe. Pero no es por obras, ¿verdad? No es por obras la salvación. Pero las obras son consecuencias, ¿no? De nuestra fe y de nuestra salvación. Rahab actuó con fe, pero obró, protegió a los egipcios, a los espías, los protegió, los libró de la muerte. Ella actuó. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Wow, hermanas. Dios ya tiene preparado buenas obras para nosotros. Aquí ese versículo está diciendo que Dios preparó las buenas obras para su pueblo, para que anduviésemos en ella. Andamos en las buenas obras del Señor, piénsatelo. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y las buenas obras, Dios las prepara para nosotros. Es Él. Las buenas obras no las preparas tú. No te crees que tú eres bueno, que haces buenas obras, que tienes un buen corazón, que mira lo que yo hago. Dios va a tener en cuenta lo que yo estoy haciendo. No creas en esto. Estás equivocado si crees así. Las buenas obras las ha preparado Dios para que tú las hagas. ¿Las haces? Rahab optó por hacer buenas obras. Rahab optó por Dios. Y solamente por oír hablar de Él. Todas las personas de Jericó perdieron la vida cuando los muros se cayeron. Menos Rahab y su familia. Rahab vivió en propia persona lo que antes había oído de Dios. Que Él es Dios fuerte, el Dios soberano, el Dios que pelea por nuestras familias. Porque ella pidió por su familia. Por la fe de Rahab, su familia fue salva. Por tu fe, tu familia puede ser salva. Rahab vivió en propia persona eso. Por supuesto, mis queridos, y nosotros sabemos que Rahab dejó su vieja vida. Por supuesto, porque cuando una persona se acerca a Dios, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas en nuestras vidas. Nuestra forma de pensar cambia, nuestra forma de actuar cambia, nuestro orgullo cae y é cambiado por humildade. Todo isso são coisas que funcionam como um termômetro para saber se verdadeiramente estamos em lo correto. Quando nos acercamos a Deus, não é nós os que cambiamos, porque ojalá fosse assim, porque eu he querido cambiar-me muitas vezes e não he podido, hasta que Deus não me, de verdade, resfregou assim no suelo e me hizo entender, mira, tú por ti solo no puedes hacer. No huyas de mí, no intentes hacer tú solo.
y fue Dios el que cambió mi forma de pensar y mi forma de vivir. No es fácil, así como no lo fue para Rahab. Ella sabía que toda su gente, todos sus queridos, que tenía muchos, porque era una prostituta, ¿no? Pero no solo eso, tenía amigos, por supuesto, y tenía más gente que conocía. Ella sabía que todos estos iban a morir. Ha sido duro para ella. Hermanos, a veces en la vida tenemos que tomar decisiones radicales, pero debemos de posicionarnos del lado de Dios. Rahab sabía que toda su gente se iba a morir, pero ella optó por Dios. Bueno, ¿quieren morir? Que se mueran. ¿Por qué no quieren a Dios? ¿Son depravados? Pues ahí. Y hay momentos en la vida que tenemos que tomar esa postura y decidir y optar por Dios, aunque nos duela. Nos duele a veces, pero hay que tomar esa decisión. Ella decidió dejar su pecado y optó por Dios. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, primero, reconoce el señorío de Dios en sus vidas. Cuando de verdad una persona se entrega a Dios, al Señor Jesucristo, Él está reconociendo de verdad, arrepintiendo de su vieja vida y queriendo una vida nueva. Ese es lo primero, reconocer que Dios es el todo. Y cuando nosotros hacemos esto y nos humillamos delante de Dios, arrepentidos, Dios nos exalta. Rahab era ramera, prostituta, persona despreciada por la sociedad. Pero Dios la restaura. Hermanos, Dios no solo restaura a Rahab, sino que, os digo una cosa, la pone en un lugar que creo que cualquier uno de nosotros aquí quisiéramos haber estado en el lugar de Rahab. Dios la restauró y la puso en un linaje real. Real. Amén. Una prostituta, nadie daba nada por ella, pero Dios la coge, porque ella reconoció el señorío de Dios en su vida. Dios la coge y la pone en un linaje real, cosa que cualquier uno de nosotros desearíamos. Que seamos sacados de nuestra miseria y que nos pusiéramos en un linaje real. Pero más adelante vas a ver que tú también estás participando de ese linaje real. Amén. Tú tienes sangre azul. No, hermanos, la sangre es de Cristo en la cruz. Por Él. Dios la pone en un linaje real, pero no un linaje de rey terrenal, más grande todavía, porque Dios la pone en un linaje celestial. Leamos, hermanos, para que veamos el linaje que está en Mateo capítulo 5. Y para resumir voy a leer solamente 2 versículos. ¿Vale? Mateo capítulo 5, primero dice, Mateo capítulo 1, versículo 5. Fijaos aquí donde Dios pone a Rahab, hermanos, para que veamos que lo que es Dios, lo que Dios hace con un perdido. Y luego la gente dice que Dios es malo. Mateo 1:5. Salmón engendró de Rahab, la prostituta antes. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Versículo 16. Para achicar un poco. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesucristo. Jesús llamado el Cristo, hermanos. Gloria a Dios por esto. ¿Desde dónde saca Dios esa prostituta? ¿Dónde Dios la pone ahora? Jesucristo
es linaje de Rahab. Wow, quizás decimos, ¿qué es esto que estás diciendo? No, es la palabra de Dios la que está diciendo, no soy yo. Porque es así como Dios hace. Y ahora entras tú aquí también, ¿verdad? Porque los que estamos en Cristo tenemos el linaje real de Dios. Observamos donde Dios la puso. Así como la nación hebrea creyó y pasó la sangre en los dinteles de las puertas para que no murieran sus primogénitos, porque aquella sangre representaba la sangre de Jesucristo derramada para nuestra salvación. Rahab, por fe, puso un cordón rojo en su ventana para que por medio de esa señal fuese salva. Hermanos, hay una línea roja desde Génesis a Apocalipsis, porque Cristo está allí en Apocalipsis también. Hay una línea roja ahí. Por eso decía que ahora entraría nosotros. Tenemos que estar en esta línea para ser salvos. Solamente por medio de la sangre de Jesucristo logramos la salvación. No hay otra forma, no hay otra manera. Hay una línea roja desde Génesis a Apocalipsis que indica el camino de Jesucristo. O estás en esta línea o estás fuera de esta línea. Pero ya, como he dicho antes, el que está fuera de esta línea está perdido, está muerto, eternamente apartado de Dios. Porque la salvación es por medio de la sangre de Jesucristo en la cruz. Amén. Señor, gracias te damos. Tú eres así de bueno, Señor. Tú eres ese Dios poderoso, un Dios glorioso, Dios sanador, Dios salvador. Nos has salvado, nos has mirado, Señor, como has mirado a Rahab, una persona despreciada, Señor, y tú la has resgatado, Señor, así como has hecho con nosotros también. No merecíamos nada de esto, Señor. Somos totalmente inmerecedores, pero tú has puesto tu mirada en nosotros. Gracias, gracias y gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.